No sé si se ve. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces el micrófono a Arely, nuestra moderadora del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Creo que en medio de estos dos polos, por un lado la celebración de la vida de la asociación en su 30º aniversario, pues lamentamos mucho la partida de nuestra tesorera, pero agradecemos también la oportunidad que tenemos de continuar con este ciclo de conferencias en esta tarde. Nos honra mucho que la doctora Arcelia Lara esté con nosotros y voy a permitirme leer una muy breve semblanza para su amplia trayectoria, de tal forma que le conozcamos un poco más. La doctora Arcelia Lara Covarrubias es doctora en Humanidades, con especialidad en Teoría Literaria. Cuenta con 26 años de antigüedad como profesora en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan de la UNAM. Ha impartido cursos en las siguientes instituciones: la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, también de la UNAM, en la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas, en la licenciatura en Periodismo y en la maestría en Docencia Media Superior. También ha impartido cursos en el Centro de Actualización Magisterial del Estado de México, de la SEP, para la licenciatura en Enseñanza del Español. Ha contribuido con capítulos en 8 libros publicados por la UNAM. Ha publicado artículos en las revistas universitarias Historia Agenda, Ritmo, Creación y Crítica, Pulso Académico, La Experiencia Literaria, Delfos, Poética, Utopía, así como para la revista española Signos, Didáctica de la Lengua y la Literatura. En el 2016 publicó el libro de cuentos Lucina nunca duerme. Forma parte del proyecto sobre la edición de obras de Alfonso Reyes, acompañadas de una lectura crítica para la serie Aniversarios, a cargo de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Proyecto en el que ha colaborado con 6 ensayos sobre la obra del escritor regiomontano. Y el día de hoy tendremos el honor de escucharle con la ponencia La Biblia de Ferrara y el origen de la traducción al español. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. Al contrario, bueno, antes de comenzar quiero agradecer la invitación que amablemente me hicieron, Maná, y de manera específica la maestra Arely Hernández. Una corrección gracias por la presentación, una corrección a mi currículum. No voy a cumplir, no tengo 26 años de antigüedad, aunque me pese, tengo 30. En agosto cumplo 30 años de antigüedad en el CCH. Fue un dato que no he corregido. Pues muy bien, voy a comenzar sin mayor preámbulo. Esta charla versa sobre la Biblia de Ferrara, esta que tengo aquí, y el origen de la traducción al español. La Biblia de Ferrara es la primera Biblia impresa en español y recupera la tradición de traducción de la comunidad sefardí medieval. Antes de la Biblia de Ferrara se hicieron traducciones de libros completos de la Biblia en la Edad Media.
en un momento, ay, perdón, no sé, es muy sensible y no sé cómo, con las flechitas, discúlpenme. Ah, aquí. Muy bien, gracias. La Biblia de Ferrara fue publicada en 1553 en Ferrara, Italia, pero es una Biblia española, si cabe decir, porque en esta época ya existía España, pero más bien bebe de una tradición anterior a lo que llamaríamos España propiamente. Más bien, valdría hablar de la península ibérica. Ahora, ¿cuál es el origen de la presencia judía en la península ibérica? Hay tres hipótesis que ahora voy a exponer y las expongo de la más antigua a la más o a la menos antigua. Todas son antiguas. La primera hipótesis dice que los judíos llegaron en el año 2000 a.C. Con los comerciantes fenicios y parece que los asocian al grupo originario español, el de los tartesios, y fundan Cádiz. Y el argumento de que en esta época llegaron los judíos radica en una cita del Libro de los Reyes en el que se dice que las flotas del rey Salomón navegaban amistosamente con las del soberano fenicio Hiram de Tiro. La segunda hipótesis, más cercana, en el 587 a.C., según esta versión, Nabucodonosor, en su plan invasor, habría llegado hasta el Mediterráneo y ahí habría conquistado varias regiones de la península ibérica y finalmente habría conseguido el apoyo de un rey sevillano, quien le habría dado cajas, no cajas, sino petacas llenas de joyas y de objetos valiosos. Y la tercera hipótesis, que es la que está más fundada, es que los judíos llegan en el siglo I de nuestra era, después de la caída del Segundo Templo, se dispersan por Europa occidental y por el sur de África y llegan a la península ibérica. El momento en el que llegan es el momento en que el dominio lo tiene Roma, el Imperio Romano. Esta hipótesis tiene más fundamento arqueológico, porque a raíz de las investigaciones, específicamente las del siglo XIX, que encontraron o que dieron a conocer ciertas piezas que datan del siglo I de nuestra era, pues parece que estos hallazgos nos ayudan a apoyar esta hipótesis. Las piezas que se encuentran es esta pieza de metal que se encuentra en la isla de Ibiza, una inscripción funeraria, aquí la vemos, de Segovia, y unos restos de rituales, de baños rituales que se encuentran en Sevilla y que sobrevivieron a un incendio. Hay otro documento que nos ayuda o que apoya esta hipótesis, que es la mención de los judíos en el Concilio de Trento. Este tuvo lugar en el siglo IV, en la parte sur de la península ibérica, en Hispania Baética, y la idea era que el concilio dictara recomendaciones para evitar posiciones o ejercicios heréticos y evitar apostasías. Se escribieron o se dictaron 81 cánones y de ellos varios se dedican a regular las relaciones entre cristianos, judíos y romanos. Y bueno, tal parece que este documento fue fundamental para el proceder que históricamente o para
la figura que históricamente tuvieron los judíos en la península ibérica. Aquí está un mapa de cómo estaba distribuido el periodo, la península ibérica en el periodo romano. En un principio, cuando llegaron los judíos, el trato que se les daba, al igual que a los cristianos, era un trato relativamente de tolerancia, de no estoy contigo, pero te tolero. Los romanos veían tanto a los cristianos como a los judíos, a la comunidad sefardí, los veían como paganos, desconfiaban del hecho de que fueran monoteístas, y eso, desde la perspectiva de los romanos, los hacía paganos. Pero digamos, los toleraban. Ahora, la situación cambió cuando Constantino se cristianizó y las colonias romanas siguieron una misma línea respecto de otras confesiones de fe, y entonces comenzó a penalizarse, o comenzó más que a penalizarse, a marcarse, a criticarse ciertas costumbres de los judíos, y comenzó a haber ciertos brotes de segregación. De esta época es cuando comienzan a hacer juderías y se separan del resto de la población. Juderías que están organizadas a partir del centro, no geográfico, pero sí el centro religioso, cultural, incluso económico de una judería es la sinagoga. Entonces comienza a haber estas aljamas donde, donde la comunidad sefardí desarrolla su actividad, aunque evidentemente pues muchos judíos se relacionan con el resto de la población no sefardita. Viene luego el periodo visigótico, y que es a partir del siglo VI, y sucede algo muy semejante a lo que había sucedido en el Imperio Romano. Eran relativamente tolerados los judíos, igual que los cristianos. Los visigodos eran arrianos, por lo tanto, veían como diferentes tanto a los judíos como a los cristianos, los toleraban. Las diferencias hacia los judíos continuaban, ni se acentuaron, ni ocuparon una mejor posición. Se les siguió prohibiendo casarse con personas de otra confesión, se les prohibió construir nuevas sinagogas, sin embargo se les permitía cuidar y remodelar las que ya tenían. Igual que como sucede durante el Imperio Romano, que cuando Constantino se cristianiza, acá cuando Recaredo se bautiza católico, como católico, intenta unificar a toda la población en una sola fe, y entonces criminalizan muchas prácticas religiosas de la comunidad sefardí, cosa que obliga a muchos de los judíos a salir y a emigrar a África, a expatriarse. Y finalmente, bueno, viene el periodo árabe, no es el último, pero digamos que en nos vamos a detener un poquito. En el año 711, el imperio árabe se extendió hasta la península. Aquí tenemos un mapa de lo que fue el dominio árabe, y fue un momento de desahogo para los judíos, porque tenían una condición social diferente a la que habían tenido antes. Tenían condición de protegidos, en árabe dijimi,
y eso les facilitaba mucho la vida porque tenían derecho a tener propiedades, a heredar, a tener sus prácticas religiosas, a ser procesados legalmente por sus propios jueces, etcétera, ¿no? Pero sí tenían algunas restricciones, continuaron, por ejemplo, la manera de vestir. Debían portar alguna insignia que le hiciera saber al resto de la comunidad que eran judíos, ¿no? Pero, digamos, fue una situación más desahogada, además de que los judíos apoyaron económicamente a los árabes en este plan de establecerse en la península. Los judíos han sido, quizá, no creo que exagere si generalizo, han sido una comunidad muy pujante, muy trabajadora, que se adapta a a las costumbres de los lugares a los que llega y conserva sus prácticas de manera cerrada, pero en general, digamos, tiene una vida social bastante estándar. Entonces, los judíos ejercían oficios y profesiones liberales, en los que eran muy reconocidos. Aquí voy a hacer un paréntesis, un comentario que le leí a Américo Castro sobre el carácter del pueblo español, de un pueblo español muy tradicional, muy apegado a esta idea de la pureza de sangre, muy apegado también al campo y que ve con desconfianza la vida de las ciudades y los trabajos que se generan de manera urbana. Entonces, los judíos, ese hueco social que dejaban los cristianos, porque no solían tener estos oficios o estos trabajos, pues los llenaban los judíos de manera muy hábil. Eran muy buenos médicos, cirujanos, peleteros, comerciantes, administradores, recaudadores de impuestos, boticarios, zapateros, etcétera. Incluso por el siglo X, aunque en muchos reinos cristianos segregaban a los judíos, de todas formas necesitaban los servicios que prestaban las profesiones y los oficios que solían desempeñar. Entonces se dice que incluso la reina Isabel, 6 siglos después de esto que estoy diciendo, con todo y que los segregó mucho, los castigó mucho, tenía su médico judío, ¿no? Entonces, porque a la hora a lo mejor les parecía muy mal y tenían muchos prejuicios y había ahí una leyenda negra en torno de ellos, pero a la hora de que te duele algo, de que necesitas que te curen, pues tienes que ir al médico y los médicos son este grupo, ¿no? En 1215, en el Concilio de Letrán, se promulgaron en los reinos cristianos leyes que restringían la actividad sefardí. En 1391 se quemaron y se saquearon aljamas en Sevilla. Fue una masacre tremenda, un pogrom que hizo que buena parte de la comunidad sefardí saliera de España. Fueron al norte de África. No sé si fue en esta ocasión o en la administración de Recaredo que salió Maimónides. No sé, bueno, sería cuestión de revisar. Ahora, del siglo X al siglo XII se suscitó un movimiento cultural muy interesante.
A finales del siglo X, en Toledo, comenzó a haber una efervescencia académica. El arzobispo Raimundo de Sobetat ideó una empresa para promover una sana convivencia entre cristianos, sefardíes y musulmanes, que consistía en proyectos de traducción. La traducción estaba limitada a un sector y de ese sector a unas ciertas personas y estaba muy vigilada, no era una actividad abierta a todo el mundo, pero Raimundo Sobetat decidió, era de corte un poco más liberal, menos, no sé cómo decirlo, menos apegado a cierta forma de práctica de la fe, más abierto, digamos, más liberal, y promovió este proyecto. Y bueno, los reyes Alfonso VIII y IX, antecedentes de Alfonso X el Sabio, fundaron los studi, que eran lugares de estudio preuniversitario diferentes a los cortesanos o a los religiosos, y la idea era que una sección de la comunidad, digamos lo que hoy llamaríamos la clase media, que desea seguir estudiando, pero que ni es cortesano, ni tiene intención de seguir una carrera religiosa, pero que desea seguir estudiando. Bueno, para eso estaban estos studi y se estudiaba latín y árabe. Un poquito al hilo de este ambiente, contagiados por ese aire de estudio y de necesidad de tener más conocimiento y de transitar por distintas lenguas, en Toledo se emprendió el proyecto de traducción de obras de lenguas clásicas al español. Bueno, aquí he de hacer una observación. Hay quien dice que ni era una escuela, y no era solo de Toledo, que había, eso sí, mucha traducción, pero no podría uno hablar propiamente de una escuela como tal, como las concibe uno, ¿no? Como un sistema educativo, con una administración, con una currícula determinada, etc. Era más abierto, pero lo que sí que había era una actividad traductora muy intensa. Y gracias a esta actividad se rescató pues parte de la sabiduría árabe. Los árabes eran conocedores de astronomía, de matemáticas, de medicina, de filosofía, entre otras cosas. Y bueno, gracias a esta traducción se pudo difundir tanto la obra de los árabes, de Avicena, por ejemplo, como la de ciertos clásicos, Aristóteles, clásicos que los árabes habían traducido al árabe, ¿no? Un par de nombres sefardíes que destacan son Juan Hispalenense y Yuda ben Moshe. Ahora, esta actividad de traducción, esta efervescencia académica, cobró tanta fama que la gente de Europa Central, incluso más allá, comenzó a viajar a la península ibérica a estudiar a estas escuelas. Y gracias a este desplazamiento, muchas de las ideas que se generaron en esta actividad de traducción pudieron difundirse por toda Europa. Y bueno, aquí una figura fundamental en esta historia es la figura
de Alfonso X el Rey Sabio. Por cierto, Alfonso X, heredero de la tradición, pero además hijo de los, o nieto de los Alfonsos anteriores que mencioné, que fundaron los studi. Alfonso X fue conocido siempre por la avidez cultural, el deseo de conocer de todo, pero había algunas zonas del conocimiento que le interesaban más, como la astronomía, la astrología. En esta época la frontera era muy endeble. Le interesaba también la historia, cuestiones religiosas también le interesaban, y se dice que Alfonso X y a su grupo le debemos, o por lo menos eso dice el Instituto Cervantes, le debemos el establecimiento de la prosa en español. Tuvo gran empuje. Él veía el conocimiento un poco, o sea, ¿por qué uno debería conocer o saber o estudiar? Y parece que el enfoque que le da es un enfoque que diríamos ético. Pienso un poco como en la idea de Kant, de lo que es una vida virtuosa, es una vida dedicada al estudio. Claro, muchos siglos para acá, pero pienso que algo así pensaba Alfonso X. Saber más te acerca más, te ayuda a conocer más la obra de Dios, pero además te acerca más a Él. Antes de subir al trono, Alfonso escribió, bueno, primero apoyó la traducción de Khalil Tibna, Cantigas de Escarnio y Maldecir, ahí me faltó una N, y algunos himnos a la Virgen María. Y luego ya conformó su grupo de estudio, en el que había de todos los grupos representantes, pero especialmente árabes y judíos. Hay que decir, los árabes contribuyeron y tal, pero los más avesados en la traducción eran los judíos. Se usaba el hebreo como lengua de paso entre el árabe y el español. Entonces, había muchas mezclas y muchos textos de distinta índole. Por ejemplo, había traducciones del árabe al hebreo o al español, pero con las grafías árabes, textos aljameados. Había textos que del árabe se tradujeron de otras lenguas se tradujeron al árabe y del árabe al español. Y quien hacía ese tránsito eran los judíos. Aquí, bueno, recuperé esta caricatura que tiene muchas imprecisiones, pero que hace alusión a esto. Y que representa el papel de los judíos en esta empresa. Dice Alfonso X, lo dice en su gran y universal historia, dice Alfonso X dice, era en los ladinos por defalamiento de los libros de los buenos filósofos probados. Y esto lo dice para justificar, porque había invitado a tal cantidad de judíos a su corte, a su empresa intelectual. Y uno de los más destacados es Sem-Top de Carrión, que lo proveyó de un gran número de proverbios de la tradición hebrea, no necesariamente de carácter pío o religioso, algunos de más recomendaciones de cómo vivir bien, ¿no? Digamos. Esta es la obra en la que se esmeró Alfonso X el Sabio, la General Historia, y
su plan era escribir una historia desde la creación del mundo hasta el día de hoy. Entonces, pues esa empresa ardua la desempeñó este grupo que trabajaba con él. Claro, la autoría se la atribuyó él, aunque en la misma general historia dice que él les daba las ideas y ellos eran los que se dedicaban a hacer pues el trabajo, a picar piedra, escribir las ideas. Dice, el rey face un libro no porque él escriba con sus manos, mas porque compone las razones del el las enmienda, et yegua, et endereza, e muestra la manera de cómo se deben hacer, e de sí escríbelas que él manda. Pero decimos por esta razón que el rey face el libro. Hay que decir que los judíos, más allá de los estudios de la empresa ardua de Alfonso X, siempre tuvieron la tradición de estudiar traducción y en las sinagogas además de tener su función religiosa, espiritual, tenían función de escuelas, y en las sinagogas los niños para estudiar hebreo estudiaban con los rollos, con los libros de la Biblia, hacían ejercicios de traducción y tal. En estos ejercicios ya comienza a prefigurarse lo que más tarde será la Biblia de Ferrara, ¿no? Además de traducir y de estudiar hebreo y de conocer otras lenguas, tienen comentarios jaláquicos y hagádicos y siguen la regla de Mishneh Torah según Maimónides, que usó para traducir el Pentateuco. Ahora, este sistema de estudio era muy efectivo y dio mucha fama a los rabinos españoles, tanto que comenzaron a ser solicitados como maestros por cortesanos de reinos cristianos, cortesanos de otras confesiones. Las primeras traducciones de libros bíblicos, una se encontró el rollo del libro de Esther en 1378 se leía y se conocía. No bíblico, pero se tradujo La Facienda de Ultramar, que es una especie de libro, una suerte de libro de viajes de cómo peregrinar a Tierra Santa. Esos son dos textos muy antiguos. Y bueno, aquí podemos ver, se ve un poco borroso, cómo se va reconfigurando el territorio español. La parte amarilla es la que corresponde, la que está al sur, la que corresponde al andaluz, al imperio árabe. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, vemos cómo se va reduciendo y van ganando terreno los reinos cristianos hasta, bueno, ya hacia el final ya es muy poco el terreno que tiene. Y finalmente, o sea, esta parte roja sería Granada, el último reducto árabe. Y vemos aquí ya cómo se distribuyen los reinos. Esto es antes de la época de los reyes católicos. Con el matrimonio de Isabel y Fernando, pues Castilla y Aragón se unen y prácticamente ya estaríamos pensando, ya estaríamos hablando de España, ¿no? Ya como un país, ya como
una unidad no solo geográfica, sino también económica y con pretensiones de unidad religiosa. Ahora, hay varios momentos de ataques a la comunidad sefardí. A partir de que comienza a perder fuerza su influencia con la administración de Al-Andalus. En 1321, en Navarra, hubo persecuciones y en Pamplona y Estella se masacraron multitudes. En el 48 asaltaron localidades, juderías de Barcelona. Ay, perdonen, es que... Uy, adelante. Ahí está. Decía, en el 48 se asaltaron juderías en Barcelona, en el 66 en Burgos, judíos que debían impuestos, los judíos pagaban impuestos altísimos, era el grupo que más impuestos pagaba a la corona. Prácticamente la corona se mantenía con los impuestos, de la comunidad sefardí. En 1366 se quemó una judería y varias sinagogas en Valladolid, y en 1391, que es el más famoso, hubo asaltos, incendios, matanzas, saqueos, derribamiento de sinagogas y despojo de libros sacros, y la salida multitudinaria al norte de África. Aquí vemos cómo van saliendo, y se trasladan y viven durante varias décadas en el norte de África. Y se crea la Santa Inquisición porque muchos judíos tenían la opción o de salir de los lugares o de bautizarse. Pero siempre tuvieron la sospecha de que se bautizaban, aceptaban el cristianismo, pero que a escondidas seguían practicando la religión judía. Entonces, esta sospecha comenzó a crecer y promovió muchas actitudes malsanas de persecución, de maltrato, de leyendas horribles. Se decía que los judíos quemaban niños, que los criptojudíos o los judíos bautizados, pero que seguían practicando el judaísmo, tenían tratos con Satanás, una cantidad de leyendas horrendas, y se formó el Santo Oficio, y los juicios que se les hacían eran, juicios tremendos, inhumanos. No todos tenemos algún atisbo de esta parte oscura de la historia, ¿no? Entonces, donde más fueron perseguidos fueron en Sevilla, Cádiz y Córdoba. En 1492, el 31 de marzo, se decreta, sale el Edicto de Granada, en el que se les pide a los judíos que salgan. Salen los judíos, la mayor parte de los que salen se van a Portugal, pero pronto en Portugal, a los 5 años, en 1497, se instaura la Inquisición en Portugal. Entonces, nuevamente tendrían que salir, pero ya no era tan sencillo, porque el Reino de Portugal cerró fronteras o les ponía muy difícil la salida. Pero hubo una figura que a mí me llama mucho la atención, que es Gracia Nassí, que es una judeoconversa de padres de la comunidad sefardí,
Esta mujer fue hija de conversos, no de Portugal, sino de Portugal. Se casó con un comerciante de pimienta negra y además este hombre era de una familia de banqueros, esto es, era muy acaudalado. Enviudó joven a los 28 años y tuvo que hacerse cargo de los negocios de la familia. Y fue una mujer que se convirtió en una de las primeras y más grandes y efectivas empresarias de Europa, gracias a sí, y se dice que su riqueza era tan cuantiosa o tan como su magna filantropía. Ella ideó el plan o la red de escape judío, que consistía en lo siguiente: los barcos que ella emigró a Amberes, donde su cuñado había seguido el negocio de la venta de pimienta negra, se fue a Amberes, pero ideó esta red y hacía que en los barcos que trasladaban la pimienta de Portugal a Amberes viajaran los judíos. Y una vez en Amberes se distribuían por distintas partes de Europa. Uno de los lugares a los que llegaron fue a Ferrara. Y Ferrara, bueno, tiene una historia muy, muy interesante, un poco diferente a otras ciudades italianas. La familia que administraba esta ciudad, los d'Este, Ercole I y Ercole II, o Hércules, eran una familia bastante abierta, bastante liberal, habían tenido algún problema con el papado, se peleaban algunas tierras en Venecia, habían salido mal, pero bueno, digamos, se toleraban. Hércole d'Este II había tenido un problema con el papado porque a su esposa Renata de Francia, francesa, lo dice el nombre, se le acusó por tener correspondencia con protestantes. Logró, a Renata se le hizo juicio, pero logró salvar este problema, era buen diplomático y creo que hizo buena negociación, pero de todas formas quedaron distantes. Y una de las hazañas, bueno, primero aceptó a los judíos que vengan, acá los acepto, pueden practicar su religión, pueden dedicarse, tener una vida social como la de cualquier persona de la comunidad y no hay ningún problema. Y además plantó una imprenta y esa primera imprenta fue la que dio lugar a la Biblia de Ferrara. Y para esta imprenta le pidió a Solomón Safarti, un judío, que la administrara y que le propusiera algunos proyectos. Y entonces en 1551 invitaron a Abraham Usque, otro judío converso que había estado en Portugal, a que trabajaran en una Biblia, y esta es la Biblia de Ferrara. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen es rescatar todos los libros bíblicos que se habían traducido en la Edad Media, los que quedaban. Quedaban muy pocos, algunos se habían perdido, otros se habían rescatado. En caso de que hubiera algún hueco, bueno, pues lo subsanaban. En caso de que el libro no existiera, bueno, pues traducían del hebreo y traducían siguiendo el esquema de los libros medievales. De ahí que la lengua de la Biblia de Ferrara pues es una lengua arcaizante, ¿no? No solo en España hubo traducción de libros bíblicos, hubo otras traducciones al catalán, al provenzal y algún dialecto francés. Y también usaron estos textos para conformar la Biblia de Ferrara. El grupo que trabajó eran, bueno, conocedores de hebreo, de español o de ladino y conocedores de lenguas vernáculas.
pero también usaban glosarios o lexicones para apoyarse en su labor cuando había que traducir. Ahora, ¿qué es el ladino, el ladismo o yudesmo? ¿Cuál es el estatus lingüístico del ladino? El ladino es una lengua diferente al español. El ladino es un dialecto del español o un dialecto del latín. Lo planteo, no hay maldad retórica en las preguntas, es una inquietud, o sea, no están contestadas plenamente, creo. Ahora, si el ladino es una variante del español, ¿qué tipo de variante es? ¿Diacrónica? ¿Diatópica? ¿Diastrática? ¿Una variante por tiempo? ¿Diacrónica? ¿O por lugar? ¿O por estrato social? ¿Qué tipo de variante es? Mi perspectiva, pero incluso Rafael Lapesa en su historia de la lengua española se rehúsa a decir que es el ladino. Mi perspectiva es que es una variante diacrónica del español. Y bueno, hay un fenómeno que se da en las lenguas en contacto, en comunidades que tienen dos lenguas, como la judía, o pensemos como los mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos, que conservan el español, pero es el español de cuando salieron. No evoluciona de la misma manera que evoluciona para nosotros, por ejemplo. Lo mismo pasó con el judesmo. O sea, se quedó en la época en la que, en 1492, en ese estado de la lengua. Pero aún en el caso de la Biblia de Ferrara, todavía es más arcaizante porque es el español de los siglos X al XII. A ver, ¿qué consideraciones hay que hacer? Bueno, que en la Edad Media la lengua que se hablaba en la península ibérica pues no era el español, era una variedad de latín, la variedad hispánica de latín. Con el paso del tiempo, esta lengua vernácula comienza a tomar rasgos específicos que ya nos hacen pensar propiamente en una lengua, tener un tipo de sintaxis diferente a la del latín. El latín es una lengua sintética, esta lengua vernácula es analítica. Tener palabras diferentes a las que tenía el latín, que ya no pueden encontrar uno en latín. Sobre todo, toda esta labor de traducción y traducción de libros científicos obligó a crear nuevos términos científicos que originalmente no existían en latín, pero que había que incluir. La sintaxis cambió y obviamente los procesos semánticos también cambiaron. Entonces, el estado de la lengua de la Biblia de Ferrara es de esta época, de los siglos XII y XIII, aunque la comunidad sefardí pues hablaba el español que hablaba todo mundo, ¿no? Pero en sus textos el que queda es este. Luego, se dice que la lengua de la Biblia de Ferrara es una lengua mostrenca, una lengua vulgar, no refinada. Sin embargo, es una lengua arcaica, es nuestro español. Es como si escucháramos, a mí yo leo la Biblia de Ferrara y yo recuerdo cómo hablaban mis abuelos o la gente de antes. Estoy hablando del norte de Zacatecas. Entonces, es un estado de la lengua que no hay por qué calificar. Creo que hay mucho prejuicio en esta opinión. Y bueno, lo que había dicho, tienen cierta tendencia arcaizante. Aquí viene un botón de muestra de cómo se oiría el ladino. Por cierto, el ladino, el día de hoy, sí se pretende una lengua diferente al español y reclama, por ejemplo, su academia de la lengua. Es una situación muy imbricada.
Pero bueno, los judíos no ceceaban porque la mayor parte de la comunidad sefardí estaba en el sur. Y en el sur, además, convivían con árabes, no ceceaban. Yo sospecho que los conquistadores no ceceaban. Entonces, yo supongo que se escucharía así, y este pasaje conocidísimo de Génesis 1, del 1 al 5. Creo que se oiría así. En principio crió el Dios a los cielos y a la tierra. Y la tierra era vana y vacía, y oscuridad sobre faces de abismo. Y espíritu de Dios se movía sobre faces de aguas. Y dijo el Dios, sea luz. Y fue luz, y vido el Dios a la luz que buena, y apartó el Dios entre la luz y entre la oscuridad. Y llamó el Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue tarde, y fue mañana, día 1. Más o menos, un poquito después, está aquí. Le voy a pedir a Areli que me ayude a leer un fragmento de uno de los cuentos del Conde Lucanor, que es más o menos de la época. Y ustedes comparen los estados de la lengua. Entonces el padre respondió a su fijo en esta manera: Fijo, bien sabes que cuando saliemos de nuestra casa, que amos veníamos de pie, et traíamos la bestia sin carga ninguna, et tú decías que se semejaba que era bien. Et después fallamos omnes en el camino que nos dijeron que no era bien, et mandete yo subir en la bestia, et finqué de pie, et tú dijiste que era bien. Et después fallamos otros omnes que dijeron que aquello no era bien. Et por ende descendiste tú, et subí yo en la bestia. Et tú dijiste que era aquello lo mejor. Lo mayor. Gracias. No sé cómo lo encuentren, yo lo encuentro muy semejante. Entonces, para mí, el ladino es una variante diacrónica del español, antes incluso de que existiera el español con carta de ciudadanía lingüística. Bien, ahora, ¿qué sistema de traducción usa la Biblia de Ferrara? Bueno, la literalista ad verbum, palabra por palabra. De hecho, en la primera página de la Biblia dice: Biblia en lengua española traducida palabra por palabra de la verdad hebraica por muy excelentes letrados, vista y examinada por el oficio de la Inquisición, con privilegio del ilustrísimo señor Duque de Ferrara. Bueno, ahora aprovecho para decir que de la primera edición se hicieron 2 tiradas. La mayor parte, la tirada mayor de la Biblia fue dedicada a Ercole d'Este, el Duque de Ferrara, y la otra parte a Gracia Nací, a esta mujer que ayudó a los judíos a salir, a Abraham Usque, pero también a Salomón, al que administraba la imprenta del duque, y bueno, a muchos otros. Aquí hay otro ejercicio, y sabemos que Casiodoro de Reina se apoyó en cierta medida en la Biblia de Ferrara. Yo encuentro ciertas diferencias, o sea, sí encuentro el apoyo, vaya, pero encuentro ciertas diferencias. Esto da para un tema amplísimo y bueno, sería meterme en un berenjenal, merece otra charla. Voy a pedirle nuevamente a mi querida Areli, ¿qué quiere leer? ¿Biblia de Ferrara o Biblia del Oso? El que usted. A mí me gusta Ferrara, Oso. Ok. Entonces leo uno y tú, ¿sí?
Este es, bueno, no anoté, Eclesiastés 3, dice, para el todo tiempo y hora a toda voluntad debajo de los cielos. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que quisiéredes debajo del cielo tiene su tiempo determinado. Hora para nacer y hora para morir. Hora para plantar y hora para arrancar plantado. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hora de matar y hora para melecinar. Hora para portillar y hora para fraguar. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hora para llorar y hora para reír. Hora de endechar y hora de bailar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hora para arrojar piedras y hora de apañar piedras. Hora para abrazar y hora para alejar de abrazar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Hora para buscar y hora para perder. Hora para guardar y hora para echar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de echar. Hora para romper y hora para coser. Hora para callar y hora para fablar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Hora para amar y hora para aborrecer. Hora de pelea y hora de paz. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Muy parecido, pero muy diferente, ¿no? O sea, sí se nota que más o menos es el mismo estado de la lengua, con algunos añitos de diferencia, pero se nota que la Biblia de Ferrara tiene un ánimo muy arcaizante. Y en algunos versículos se nota un poquito así que le hacen violencia a la forma de mentar que tiene el español. En cambio, en la Biblia del Oso se siente más suelta, pero la de Ferrara tiene el encanto de ciertos términos. Por ejemplo, ahí donde me trabé justamente por curar, melecinar, ¿no? Es lindo, parece que está en un español niño recién estrenado. Bueno, ¿qué particularidades tiene el español de la Biblia? Hay muchas, yo solo voy a ir mencionando una porque no acabaría. Bueno, ortográficas, bueno, para empezar la ortografía de una lengua no se establece de manera inmediata, es prácticamente lo último que se establece. En español todavía en el siglo XIX alternaban la V y la U, ¿no? Entonces eso se fija con mucha posteridad, o sea, ya es una lengua madura y tal, pero bueno, una de esas es el sonido no, sino se puede escribir con C con cedilla, con Z o con S, ¿no? Bueno, entre muchas otras particularidades. Ahora, fonético-ortográficos, que sí tiene que ver con cómo suena, si se escribe de un modo o de otro. Dicho, dice, debajo, alechar, abajo, en Biblia de Ferrara, se escribe con X, era así se escribía. En el Conde Lucanor vimos por ahí un caso de estos, y luego quedó como J en la evolución del español, dijo, dije, debajo, alejar, abajo. La grafía X se reproduce predorso dental
y creo que ese sonido ya no lo tenemos en el español actual, el sh, ¿no? Disha, sh, ¿no? Bueno, ese es uno, hay varias cuestiones morfológicas, no sé cuál elegí, este me gusta, que es los cambios que sufre la palabra, ya sea que se cree una palabra nueva, que se le corte, que se peguen dos términos o que de plano se cree una nueva palabra. Que aparece, laserio y lasra, y es un proceso muy, porque es un calco del hebreo, del verbo lasot, ¿no? Ay. ¿No? Ahí está. Lasot, que es hacer. Y entonces, para la Biblia del Oso dice, ¿qué tiene más el hombre que todo su trabajo con que trabaja debajo del sol? La Ferrara dice, ¿qué avantaja al hombre todo su lacerio, trabajo o hacer, todos sus haceres, que lasra debajo del sol? Este es un calco, ¿no? Eso aparece mucho. Cuestiones sintácticas, el verbo ser lo omiten en hebreo, el verbo ser en español, o sea, no se conjuga en presente el verbo ser. Eso es lo que quiero decir. Y lo omiten, igual que se omite en hebreo. En cambio, pues en la Reina Valera se conjuga en español. Lo tenemos, no era nada difícil conjugarlo. Esa es una de las particularidades sintácticas de la Ferrara. Esta otra, del léxico. A ver, en lugar de vanidad de vanidades, dice, bueno, traduce por nada. A ver si lo encuentro rápido. La nada de nada, nada de nadas, el todo nada, dice. Dios dio, y aquí hay una cuestión interesante porque, pues en español, muchas palabras, muchos sustantivos hacen su plural con una S final, o a veces con una ES, ¿no? Pero si le ponían la S, tenían como una especie de idea mágica que iban a hablar no de un dios, sino de los dioses, ¿no? Entonces lo quitaban y decían, él dio. Y cambia hora por tiempo. Cada uno de estos asuntos merecería, pues, un tratado teológico filosófico muy detallado, que por supuesto no vamos a hacer acá. Y bueno, ya nada más para cerrar, la Biblia de Ferrara señala algunas cuestiones. Primero, el intercambio cultural de tres grupos humanos, las situaciones sociales que los judíos tuvieron en la península ibérica, la herencia de la traducción bíblica que el pueblo judío cultiva en la Alta Edad Media, pero que deja su impronta en otros campos del saber, la importancia de esta tradición judía para la lengua española en general. El hecho, antes existía un criterio, bueno, hay como unos 12 criterios para decir si un idioma es una lengua o no es una lengua, si ya podemos estar hablando de lengua. No lo recuerdo todos y voy a hacer alusión a uno solo. Se recomienda que tenga obra escrita. Entonces, el momento en el que hay obra escrita, digamos que adquiere cierto estatus. Entonces, también contribuyó la Biblia de Ferrara en ese sentido. El ingenio editorial de la imprenta en Ferrara, pues fue digno de hacerse notar porque recuperaron documentos, subsanaron faltas, tradujeron libros completos y unificaron. Los libros de los que no consiguieron ningún documento ni en español, ni en español, ni en provenzal, ni en catalán,
ni fragmentos ni nada, los tradujeron, pero los tradujeron respetando el estado de la lengua de aquellos fragmentos del siglo XII. Entonces, para emparejar el idioma tuvieron que hacer un trabajo muy, muy arduo. Y finalmente, pues, como cualquier Biblia, la perseverancia del mensaje, algo que no anoté, que es motivo de otro tema que sería muy interesante, es la recepción de la Biblia de Ferrara. Mencioné de paso que sirvió a Casiodoro de Reina, no sé qué tanto, en un texto que habla sobre los de Sergio Fernández, homólogo de nuestro Sergio Fernández, que nos vive, Sergio Fernández, ya falleció, bueno. Un Sergio Fernández, estudioso de estas cuestiones de España, que comenta algunos documentos que están resguardados en el Escorial y que son libros o fragmentos de libros de las Biblias judío-romances. Dice el autor que seguramente Casiodoro de Reina no solo se basó en la Biblia de Ferrara, que probablemente conoció esas otras versiones de las medievales, porque antes hubo una época en que circulaban y se conocían más o menos, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Esta Biblia fue muy difundida en Amberes y la comunidad sefardí distribuida en el mundo la tiene como su Biblia autorizada. Bueno, pues eso es todo. Les agradezco mucho su atención. No sé si tengan comentarios o algo que preguntar. Gracias. Les agradecemos a la doctora Arcelia por tan amplio panorama y con tantas vertientes interesantes para la reflexión. Si hubiese algunas preguntas o comentarios en línea o aquí en la sala entre los presentes, sientan la libertad de levantar su mano para hacerla. Sí. Pero está antes Dante. A lo mejor no presté atención en algún momento, pero el tema, por ejemplo, de Alfonso X el Sabio, que de hecho fue un coordinador e impulsor intelectual de un equipo de personas, que sucede lo mismo, por cierto, con Fray Bernardino de Sahagún y la historia de las cosas de la Nueva España. Él no arrastró el lápiz necesariamente, pero bien que fue el que juntó a todos los que sabían y que dieron lugar a esa obra. Ferrar también era un coordinador de equipo, trabajó en solitario. ¿Sabemos algo de eso? Para la Biblia de Ferrara, ¿sí? Sí. No, él patrocinó los estudios de Abraham Usque. O sea, se funda la imprenta, una de las primeras de Italia, la imprenta de Ferrara. Le pide al administrador, hazme una serie de proyectos de edición. El editor contrata a Abraham Usque, que era un portugués de estos que vino con la red de evacuación de Gracia Nací, y junta a su vez a un grupo de estudiosos, de eruditos, para que hagan este trabajo. Entonces, el duque de Ferrara directamente no patrocina, porque les da el apoyo económico, les da el respaldo legal, les da el prestigio social, pero él directamente no.
Yo me lo imagino como un hombre muy moderno, muy abierto, muy, pues que no se deja intimidar por la diferencia. O sea, cree y reconoce que la presencia de los judíos va a ser buena, va a ayudar económicamente. Y él mismo pues no era un fanático de cuestiones, tenía sus que veres con el papado, su esposa tenía tratos, Renata de Francia, con la comunidad, protestante. Ferrara fue uno de los lugares en los que Calvino se estableció pasó un mes medio escondiéndose, pero él directamente no. Eso se lo debemos a Abraham Usque. ¿Sí contesté? Dante y luego Evodio. Gracias, buenas tardes. Gracias. ¿De cuántos ejemplares fue el primer tiraje dedicado al ilustrísimo duque de Ferrara y a la señora Grecia Nací? Me da la impresión de que como es por parte de la comunidad Cerdí, ¿esto es solamente Antiguo Testamento o es completo? Es solo Antiguo Testamento. ¿Solo Antiguo Testamento? Sí. ¿Y por qué se dice que la Biblia de Casiodoro de Reina fue la primera Biblia en español, siendo que cronológicamente pues 1553, ¿verdad? Antes de 1569. Sí. Gracias. Sí. Pues me imagino que es bueno, el tiraje no lo sé. Habrá que investigarlo. ¿Y por qué se dice que es la primera Biblia en español? Esta en la primera página dice, la primera Biblia en español. Pero si tenemos la consideración que es este español al que llamamos ladino, sea lo que sea esta forma particular de comunicación, entonces sí, quizá la primera sería la de Casiodoro de Reina. Pero aún antes de estas dos, pues hay otras, y los documentos hay cuatro conjuntos cuatro carpetas con libros, con traducciones de libros varios resguardadas junto con la Biblia de Alba en el Escorial. Gracias por la pregunta. Voy a leer algunos saludos en línea desde Ensenada. Nos envían saludos, doctora, y gracias. Un agradecimiento, así como diversas felicitaciones. Un par de preguntas que nos hacen. La primera dice si nos puede indicar en qué lengua fue escrito el Pentateuco, dado que abarca 5 libros e incluyendo su progreso en la historia, y quién es el autor. Bueno, es una pregunta dificililla. En hebreo, Moisés. No. He contestado así de manera muy, muy burda. En la traducción de la Biblia de Ferrara, está en ladino, ¿no? En este español singular. Lo que no sé es si alguno de los libros del Pentateuco se tradujo al ladino o al español de esta época, y si se conservó, o si se recuperó esta parte de alguna otra Biblia, de una catalana o de una provenzal, o si fue de las partes que tradujeron este grupo que conformó Abraham Usque, ¿no? Nos envían felicitaciones por una ponencia tan magistral y tan completa. Muchas gracias. Doctora Arcelia. Y nos preguntan, en la exposición se encuentra una Biblia de Ferrara. Voy a permitirme dar salida a esta pregunta. No hay Biblia de Ferrara. Nos preguntan también si está en la exposición una Biblia de El Oso y de
de Casiodoro de Reina. La Biblia de Casiodoro de Reina sí se encuentra en la exposición, pero hoy, dada la ponencia, la doctora nos ha traído un ejemplar para quienes gusten hojearlo. Sí, 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 claro. Y finalmente nos indican, no, hay dos más. ¿Cuál es la postura del Vaticano ante estas traducciones? No lo sé. No lo sé. Yo supongo que pero es una suposición, que ha ido abriéndose la perspectiva o sea, con las distintas versiones, esta u otras, no necesariamente esta. En su época, pues no, claro que no. En la época, en el Renacimiento, estaba un poco prohibido leer la Biblia, porque se pensaba que se prestaba a malas interpretaciones. No obstante, se leía, ¿no? Y se comentaba y se estudiaba. Pero actualmente no sé cuál sea la postura del Vaticano. Y finalmente, la Biblia de Reina era completa, incluyendo el Nuevo Testamento. Parece que se vincula un poco con la pregunta de Dante, ¿no? Ajá, sí. Bueno, la Reina Valera o el anterior, la traducción de Casiodoro, pues sí, obviamente considera el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí solo está el Antiguo, el canon de la Sturgartensia, el canon, se me ha ido. Bueno, en fin, el más aceptado, el más clásico de los judíos, ¿no? No, creo que hay traducciones, no sé si en ladino, de algunas partes del Evangelio, pero más a manera como de ejercicio, ¿no? O sea, no hay tal, es solo el Antiguo Testamento. Bueno, antes que nada, felicitaciones a la doctora Arcelia Lara por su erudita conferencia. Mencionó la doctora Lara la portada de la Biblia de Ferrara, que me parece, a mí siempre me ha intrigado, porque hay toda una especie así lo entiendo yo, como una especie de declaración de principios, porque dice que es una traducción palabra por palabra de la verdad hebraica. Entonces, quisiera yo distraer un momentito a la doctora que nos explicara qué quiere decir esa declaratoria de la portada. El sistema de traducción hebreo, no sé si en todos los casos, pero en estas épocas y en el caso de la Biblia de Ferrara, era una traducción ad verbum, esto es eso, palabra por palabra, sin cambiar el orden sintáctico, aunque eso para el español resultara a veces un poquito violento, sin cambiar el régimen preposicional. Cada lengua, esa es de hecho una de las características que te dice qué tanto se desvía una lengua de otro, el régimen preposicional. Se respetaba la preposición que se usaba, no se adaptaba. Maimónides recomienda contra este sistema de traducción, siendo el judío, él recomienda una traducción ad sensu. Fray Luis de León
también dice, no, es que no debe uno traducir palabra por palabra, sino captar el sentido de la frase y ver cuál es la traducción más natural para la lengua en la que se recibe el texto. Pero no, el pueblo judío tiene incluso una perspectiva un poquitito mágica, porque piensa que si cambia algo, el mensaje puede cambiar de manera radical, y a veces procuran empezar con la misma letra con la que empezaba en hebreo, o a veces procuran que sean palabras con el mismo número de letras, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues forma parte de una tradición. Y sienten que con este seguimiento son más fieles al mensaje y se recibe mejor el mensaje, ¿no? Es una visión un poquito mágica de la lengua, a fin de cuentas. ¿Contesté? ¿Contesté? A cerrar con dos preguntas finales de nuestros compañeros en línea. La Biblia de Ferrara, nos preguntan, tiene algunas partes del ladino. Y una última pregunta, doctora Arcelia de Adriana, ¿en qué momento siente el interés de investigar el origen de la Biblia y por qué? Bueno, qué bonitas. Bueno, toda la Biblia está en ladino. Un poco por el encanto de la lengua. A mí me gusta mucho cómo se oye el ladino. Me deja una sensación de una lengua muy fresca, recién estrenada, con cierta inocencia en el mentar, y porque, como comenté, esta lengua me remite a una forma de hablar de los abuelos, de la gente de antes. Ciertos términos no me resultan extraños. Y vido el dio. Bueno, pues en Zacatecas en alguna época se decía vido en lugar de lo vido o lo vide, ¿no? Entonces me recuerda, me resulta familiar esta forma de hablar, y eso me resulta muy, muy atractivo. Ahora, esta manera de esta lengua, el ladino, y esta manera de mentar la Biblia hace que uno que tiene algún pasaje muy leído en una Biblia, al pasarse a otra Biblia, como que recupere, entonces está diciendo esto, como que se vuelva, que adquiera mayor relieve. Yo en algún momento comentaba con el doctor Evodio Escalante que sería fenomenal traducir ahora el Nuevo Testamento, el Evangelio, el Nuevo Testamento al ladino. Y él me sugería, ¿puedo decirlo? Me sugería para Juan, en principio, ¿cómo era? Endenantes era el logo. Endenantes era el logo. Y ponerlo, hacerlo de esta manera, digo, sabemos lo que significa, le da otro sabor, otro ritmo. Por ahí empezó mi interés por la Biblia de Ferrara. Pues nuevamente, muchísimas gracias, doctora, por su brindarse y por motivar en este espacio de celebración la oportunidad no solo de acercarnos al texto bíblico, sino a la riqueza literaria e histórica de nuestra lengua patrimonial, ¿no? Pues muchísimas gracias, gracias a todos los asistentes que nos han acompañado físicamente y también a la distancia, y no queremos despedirnos sin expresar una gratitud muy especial a Rubén Martínez, que ha estado a cargo de todas las transmisiones, a Brenda y a Jazmín, que ha estado también a cargo de las visitas en la exposición. Queremos invitarles,
tenemos todavía 3 semanas más para visitar la muestra expositiva que tenemos en la parte de la sala montada en torno a el proceso en el que se formó la escritura y cómo ha devenido un monumento literario de traducción de ejercicios lingüísticos muy profundos, de los que ahora se enriquecen incluso nuestras lenguas nacionales de los pueblos indígenas. Muchas gracias a cada uno por su presencia y les esperamos dentro de 8 días. Tendremos también al doctor Nava hablándonos en torno a algunas de las traducciones a lenguas indígenas en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.